Hola, hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. El día de hoy que celebramos la fiesta de Pentecostés, eh, vamos a, vamos a leer, ¿cierto?, en Hechos, el derramamiento del Espíritu Santo. Sentí la necesidad en mi corazón de preparar este video para todos ustedes. Siento que es importante rendirle homenaje a nuestro Señor, honrarlo todos los días con nuestras acciones de justicia, ¿cierto? Con nuestras acciones de fe. Pero más ahora aún que el tiempo de la venida de nuestro amado Yeshua está cerca. Todas las señales así lo manifiestan y ahora más que nunca debemos estar apercibidos, obedeciendo la guianza del Espíritu Santo, dando honor a nuestro Señor, ¿cierto? Y manifestando nuestra fe con obras. Con obras, dice que la fe sin obra es muerta. Y cuando tú amas al Señor, cuando tú crees en Él, tú manifiestas esa fe por medio de la búsqueda, de la oración, de seguir su diseño, de seguir en obediencia y en amor a Él, ¿cierto? Sus mandatos, sus instrucciones. Y sus instrucciones son claras y dice que no son graves, no son carga para nosotros, sino que al contrario, tienen que ser como un acto de amor a Él, una forma de adoración, de ofrendar a Él nuestra vida y todo nuestro ser. Y debemos presentar nuestro cuerpo, dice, como sacrificio vivo. Es decir, que debemos esmerarnos en todo lo que hagamos por sabiendo que Él habita en nosotros, ¿cierto? Eh, y, y, y hacer lo que Él dice que debemos hacer. De repente le resistimos tanto al Espíritu Santo y Él nos pide cosas que son para nuestra bendición, para bendición de nuestras familias y de nosotros mismos. ¿Mm? Dice que no hay una voluntad más perfecta que cuando estamos en su voluntad, haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Eso es estar en la posición correcta, ¿ya? Pero cuando nosotros empezamos a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer o dejamos de hacer cosas que Dios nos mandó a hacer porque creemos que es una opción, que podemos decidir si lo hacemos o no, perdemos bendiciones, perdemos bendiciones. Por eso que es tan importante las fiestas del Señor. Yo tengo varios videos en mi canal donde hablo de las fiestas de Pesach, por qué celebrar Pesach, por qué celebrar el Rosh Hashanah. Hablo de estas cosas, enseño cuál es nuestra identidad como creyentes, toda la información que nos ha sido oculta por años, por miles de años. Dios en este tiempo está restaurando todas las cosas, anunciando la verdad, sacando a la luz la verdad, como dijo Yeshua, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, y después de esta introducción, queridos hermanos, quería comentarles que yo en Facebook, en el Facebook de Remanente Santo, publiqué de qué manera debíamos celebrarlo nosotros, los que pertenecemos a Remanente Santo, los que hemos creído en esta palabra, de qué manera el Señor quiere que nosotros conmemoremos este día, ¿ya? Sabemos que los judíos tienen su forma de hacerlo. Bueno, nosotros más que conmemorar el primer pacto, que fue de los 10 mandamientos escrito en piedra, que también fue con derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios en Hebreos, hoy nosotros estamos en un nuevo pacto y un mejor pacto que se celebró por medio de Yeshua, de la sangre del Cordero de Yeshua. Él fue nuestro sacrificio, Él fue el que pagó por nuestros pecados, ¿cierto? Y nosotros entramos gracias a Él y por medio de Él, solo por medio de la fe en Él entramos en este pacto. Y este pacto establece, Dios ya no nos entrega la ley escrita en piedra, como en el primer pacto, sino que ahora Él imparte su espíritu en nuestros corazones, en nuestro ser, para que así nosotros podamos caminar conforme a su Torah. O
sea, su ley ahora está escrita en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso que Yeshua dijo, les conviene que yo me vaya, porque les enviaré para que así el Consolador pueda venir a ustedes y Él les recordará todas las cosas, todo lo que yo les he enseñado. Entonces, todos estos días, este último tiempo, yo he sacado varios videos en cuanto al ministerio del Espíritu Santo, donde hablo del carácter del Espíritu Santo, los ministerios, qué es lo que Él hace en nuestras vidas, cuál es su digamos, su asignación ya de parte de Jehová. Entonces vemos que siendo una misma persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen diferentes tipos de manifestaciones y diferentes ministerios. Diferentes ministerios, y Dios lo estableció así. Entonces nosotros no debemos ser ignorantes en esta palabra. Por eso es que es tan importante estudiar la Torá, estudiar la Biblia, estar en comunión con Dios, porque siempre Dios tiene algo más que revelarnos, siempre Dios está abriendo sus escrituras. No es que haya buenas nuevas, que vaya aumentando o que haya más palabras, no, la palabra es la misma. Lo que pasa es que Dios va dando revelación a medida que vamos creciendo, a medida que vamos obedeciendo, a medida que nosotros nos vamos realmente disponiendo nuestro corazón para obedecer, para ir avanzando. Dice que al que se le da más es aquel al que tiene, y al que no tiene, dice que aún lo que cree tener le será quitado. Por eso es que es tan importante la obediencia. Si Dios te da algo, te da una revelación y tú no la obedeces, dice que te es quitado. Y incluso lo que crees tener también se te quita. Imagínate, o sea que en vez de avanzar, retrocede. Por eso que debemos ser diligentes cuando Dios nos revela cosas y ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Mira, vamos a leer Hechos capítulo 2. Vamos a leer, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capatonia, en Ponto y en Asia, en Frigia, Patinfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quieren decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Decían, cuando vieron que ellos hablaban en tantas lenguas. Si ellos eran galileos, ellos los conocían. Imagínate, era gente que dice que eran judíos que venían de todas las naciones, pero ellos los conocían y sabían que estos hombres, los discípulos de Yeshua, eran de ahí, eran de Galilea, era de una zona cercana. Entonces, ¿cómo era posible que ellos pudieran hablar en todas las lenguas de toda esa gente? Porque era como una metrópoli, ¿ya? Era una metrópoli en ese momento en Jerusalén. Entonces, venían de todas las naciones, porque cada vez que se celebra una fiesta, y recordemos que se celebraba Pentecostés, ellos estaban celebrando la fiesta de Shavuot, que así se llama en el idioma hebreo, la fiesta de Shavuot, que ellos estaban celebrando la entrega de la Torá, la entrega de los 10 mandamientos. Entonces venían judíos, porque la palabra dice de que tienen que venir de todos los lugares de donde se encuentran a Jerusalén para celebrar la fiesta. Es un mandato. Entonces dice que habían judíos de todas las naciones. Y Yeshua esperó ese día para que el Espíritu Santo fuera derramado sobre sus discípulos. Creo que el mensaje era claro de Yeshua. Era claro el mensaje de Yeshua. Ese día dice que se derramaron como lenguas de fuego sobre ellos y empezaron a hablar en diferentes lenguas, y todos estaban atónitos mirando esto, sabiendo quiénes eran ellos.
Recuerden que la Biblia señala de que la mayoría eran pescadores. Por lo menos Pedro, sus hermanos, Zebedeo, habían varios. Por lo menos 7 eran pescadores. 7 de ellos. Entonces, si nos ponemos a pensar en esto, dice que eran de vulgo hablar, o sea, de burdo hablar, es decir, que ellos hablaban, hablaban, a ver, hoy día podríamos llamarlo en coa. No era gente de letra, no era gente que tuviera un léxico, digamos, variado, no. Pero ahí los escucharon hablando en diferentes lenguas. Entonces, para ellos fue impresionante. Ese en cuanto al aspecto, digamos, el contexto histórico en que sucedieron las cosas. Mira, vamos a seguir. En el 13 dice: mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Está hablando de los eclipses. Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tremenda palabra. Fíjate, Pedro les aclara y le dice: no, ellos no están ebrios. Ellos han sido llenos del Espíritu Santo, le dice. Porque se está cumpliendo, dice, en este momento se está cumpliendo la profecía del profeta Joel, que dijo: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, claro, cuando dice: vuestros hijos profetizarán, y vuestros jóvenes, y daré señales en el cielo y prodigios, y todas esas cosas, porque el Espíritu Santo, en uno de los videos que hice, hablaba del ministerio del Espíritu Santo y cómo Él nos equipaba para la tarea, según el ministerio que nos haya dado, que nos haya otorgado, según el propósito de cada uno, porque todo, a pesar de que somos un cuerpo, dice la palabra, todos los miembros tenemos diferentes tareas, diferentes misiones asignadas. Y de acuerdo a la forma en que Dios te usa, son los dones y las habilidades que Dios te da, y la manifestación del Espíritu Santo es distinta en cada hermano. No es que uno sea mejor que otro o que en este sea mayor, no, va de acuerdo a la necesidad de Dios, va de acuerdo a lo que Dios quiera manifestar, de acuerdo al propósito que Dios te asignó. Entonces, vemos que es tremendo, porque los judíos siempre necesitan señales para poder creer. ¿Ya? Dice que los griegos buscan sabiduría, pero que los judíos buscan siempre el milagro, buscan señales. ¿Ya? Entonces, en base a eso, dice que el profeta Joel señala que habrán prodigios en la tierra, ¿ya? Señales bajo la tierra, arriba en el cielo dará prodigio, dice, sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tiniebla. Y aquí habla del día del Señor, del día en que venga el Señor. Todas estas cosas van a acontecer. Pero ¿qué tiene que ver eso con la venida del Señor? Porque el profeta Joel lo dijo, que cuando Yeshua venga, dice que derramará su espíritu sobre toda carne. Va a suceder en la venida, en el tiempo de la venida de nuestro Señor, que va a derramar de su espíritu sobre toda carne, y habrá sangre, fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tiniebla. O sea, ¿qué debemos deducir? ¿Qué debemos entender con esto? Aquí lo dice súper claro, que cuando Yeshua venga va a ser en medio de sangre, fuego, vapor de humo, que el sol va a estar en tiniebla, oscuro, que la luna va a estar en sangre, y todo eso va a acontecer antes de la venida del Señor. Es decir, que Él va a venir cuando todas estas cosas estén aconteciendo, o van a haber acontecido, y Él va a aparecer como para nosotros los creyentes, como nuestro Salvador. Ahora, para aquellos que no han querido ir, lamentablemente viene como juez.
y esos que no han querido ir, que no han querido obedecer, porque tú puedes decir, yo creo en el Señor, pero no quieres obedecer, no quieres obedecer la Torá, no quieres honrarle, no quieres obedecer. Dice que Él los dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo sé que esta palabra es fuerte y puede que no te guste, pero déjame decirte que yo como atalaya, como sierva de Dios, para este tiempo, el Señor me ha asignado la tarea de llamar a arrepentimiento. Ahora que hay tiempo, que todavía podemos arrepentirnos, todavía hay tiempo para volverse al Señor, porque va a llegar un momento que ya no va a haber tiempo. Entonces, esto también es una manifestación del amor de Dios, de la misericordia. Entonces, yo, que esta palabra llegue a tu corazón. Le pido al Señor que toque el corazón, que toque los corazones. A ti que estás escuchando, tú tienes que aprender sobre tu identidad, tu verdadera identidad en el Señor, y dejar todas esas costumbres, todas esas cosas que heredamos, esas mentiras, los engaños. En mi canal tengo varios videos en cuanto a identidad, quiénes somos, las fiestas del Señor, por qué celebrarlas. Hablamos del pacto, de los nacidos de nuevo, hablamos del ministerio del Espíritu Santo. Está todo ahí, así que si tú quieres aprender, yo te invito a suscribirte a mi canal. Está con mi nombre, Lorena Solís, y interiorizarte a esto, interiorizarte, conocer la palabra de Dios. Te lo digo con bastante humildad porque yo también un tiempo resistí al Señor, también fui ignorante en la palabra de Dios. Yo profesaba ser cristiana, pero era católica y no tenía ni un conocimiento. El conocimiento que tenía era lo que me habían enseñado los curas, lo que me habían enseñado en esas iglesias o en esa religión, que prácticamente era la nada misma. Vivía ignorante hasta que Adonai, nuestro Señor, tuvo misericordia de mí y por su gracia y misericordia me reveló estas cosas. Entonces, y todas estas cosas están en la Biblia. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que no sabemos leer la Biblia. Tendemos a interpretarla con nuestras creencias, con nuestros propios pensamientos, y dice que la palabra se interpreta sola, o sea, ella misma se interpreta y no se contradice, sino que si tú la lees completa te vas a ir dando cuenta que una cosa lleva a la otra. Es decir, que toda la Biblia da testimonio de Yeshua. No hay manera de que se contradiga la palabra de Dios. No es un libro histórico, esto va más allá, es un libro espiritual, netamente espiritual, pero que tiene un contexto histórico, pero que también te deja enseñanzas que son espirituales y que habla del carácter de Dios. Entonces vemos que este día dice que tenemos dos aspectos de Pentecostés. ¿Por qué Dios nos está entregando esta palabra justo en Pentecostés? Porque justo ahora en Pentecostés Él nos está diciendo, Pedro le dice, ellos reciben al Espíritu Santo, y Él empieza a explicar. Ellos no están ebrios, no, sino que el Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros. Se está cumpliendo lo que dice el profeta Joel, que en aquellos días haré prodigios en el cielo. Entonces era el cumplimiento en parte, porque ellos no sabían a cuándo es la venida del Señor, como nosotros tampoco tenemos la certeza de cuándo es el día ni la hora. Dice que nadie la sabe, pero sí sabemos que Él va a venir a cumplir las fiestas que faltan. ¿Por qué? Porque Él ya vino a cumplir las fiestas de primavera, que son Pesach, panes sin levadura, las primicias, y Pentecostés la cumplió por medio del Espíritu Santo que vino a nosotros este mismo día, ¿cierto? A los discípulos de Yeshua. Lo que acabamos de leer, hubo un cumplimiento de esa fiesta. Ya el Espíritu Santo se derramó por primera vez en forma masiva, porque Pedro también empieza a profetizar y empieza a hablar y empieza a decir quién era Yeshua y a explicarle a todos los que estaban oyendo, y dice que el Espíritu Santo se empezó a derramar sobre ellos también. Entonces es tremendo porque muchos creyeron lo que estaba diciendo Pedro. Bueno,
¿Qué dice el profeta Joel? Que en los postreros días, en la venida de Yeshua, va a ser así. Dice que el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne. O sea, muchos van a ser sellados con el Espíritu Santo. Y dice que va a ser tremendo, porque se va a manifestar de una manera gloriosa, como lo hizo aquel día. Entonces, claro que van a acontecer cosas tristes, porque va a venir Él y va a venir como juez. Entonces debemos estar preparados. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, también enseña de que antes de que venga el Señor, dice que Él va a sellar en la frente a sus escogidos. Dice que Él va a poner un sello. Ese sello es del Espíritu Santo. Porque nuestra mente, nuestro espíritu está localizado aquí en el cerebro, ¿ya? No es que está en el cuerpo, ¿ya? El cuerpo obedece a tu mente. En el cerebro está todo. El cerebro es el motor de todo. Y ahí están nuestros pensamientos. Entonces, el Espíritu de Dios habita aquí, en nuestra cabeza. En nuestra cabeza. Entonces, Él dice que seremos sellados en la frente. ¿Ya? Ahora, muchos ya han sido sellados, muchos hemos sido sellados. Y cuando el Señor venga, dice que seremos revestidos de Él. Es decir, que esto carnal se va a transformar en un cuerpo glorioso. Todos los que esperamos en Él. Entonces es maravilloso, porque en este momento el Espíritu Santo que nos fue derramado son las arras de la promesa, es decir, una primicia. O sea, cuando Dios te da el Espíritu Santo, te da una parte de la promesa. Pero cuando Él venga, vamos a recibir la parte que nos falta. Los que estemos esperando en Él. Y aquellos que resuciten, que hayan creído en Él, que hayan muerto creyendo en Él, también van a ser transfigurados como Yeshua se transfiguró delante de sus discípulos. Y todos le verán en cuerpos gloriosos, dice la palabra de Dios. Es tremenda la promesa de nuestro Señor, es tremendo. Nosotros tenemos que tener discernimiento de lo que estamos celebrando y darle gloria a Dios por estas maravillas. Bueno, queridos hermanos, esta palabra es para que meditemos en ella. No es casualidad que Dios nos está hablando de su venida y del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne antes de la venida de Yeshua, y que todas las cosas que van a acontecer son tremendas. Yeshua va a venir en medio de una gran conmoción. Una gran conmoción. Muchas cosas están aconteciendo hoy en día. No debemos ser indoctos, no debemos ser ignorantes. Debemos estar apercibidos, rogando y pidiéndole al Señor que nos dé claridad y que nos ayude a mantenernos vigilantes y fieles. Vamos a dar gracias a Dios, ¿cierto? Y al Espíritu Santo por este momento, por este tiempo que nos ha dado de gracia, de poder celebrar ahora que todavía se puede, y festejar en familia y poder estudiar su Torá, poder leerla. Dar gracias a Dios por toda su buena voluntad para con nosotros. Si bien son tiempos difíciles, sabemos que hoy día cuando preparamos la cena, al poner la mesa, ¿cierto? La Torá nos enseña de que el día de Pentecostés, nuestros hermanos judíos, ellos ponían 2 panes, ¿cierto? Preparaban 2 panes como ofrenda para Jehová, que representan las 2 casas de Israel, ya la casa de Judá y la casa de Israel, las 10 tribus perdidas. Y dice de que de una masa él hizo a todos, o sea, a las 2 tribus, ya las 2 casas, digamos, de una masa hizo 2 panes, la casa de Judá y la casa de Israel, que fueron divididas por él por causa de la idolatría. Pero él promete en su carta, promete a través de los profetas volver a ser de ambos una sola masa, una sola nación, dice, y nunca más serán 2 naciones, nunca más, sino que volverán a ser una nación, una masa en su mano, dice. Y hoy día cuando amasaba la harina, ¿cierto? Mezclaba y preparaba los panes, digamos, recordaba esta profecía y yo decía, Señor, decía yo, casa de Judá, casa de Israel, qué maravilla, este es el tiempo de la restauración, donde los judíos se están convirtiendo a Yeshua, están creyendo que Él es el Mesías,
y también donde los gentiles, la mayoría de los gentiles que Dios escogió, ya también se han convertido, han creído en el Señor. Este es el tiempo de cosecha. Este es el tiempo de la cosecha. De hecho, Pentecostés es una fiesta que donde se cosecha el trigo, dice la palabra de Dios. Tremendo, tremendo. Entonces vemos que la cosecha, Yeshua dijo, los campos están listos. Los campos están listos. Hoy día vemos que Israel está pasando tremendo lo que están viviendo. Hay una guerra desatada por parte del grupo terrorista Hamas, ¿cierto?, que está atacando Israel, gracias a Dios que Jehová los guarda, ¿cierto? Pero también sabemos que hay juicios, porque sabemos lo que pasa en Israel, en Tel Aviv. Sabemos que es la capital sodomita en este momento, que prácticamente, lamentablemente, ahí reina el homosexualismo, el lesbianismo, cosas que a Dios no le agradan, ¿cierto? Que están fuera de su diseño, y están pasando muchas cosas que son realmente tristes, pero dice que los juicios comienzan por la casa de Dios. Y luego se extienden las naciones. Recordemos que hubieron lunas de sangre el año pasado, hubieron eclipses, ¿cierto?, solares, hubo varios eclipses, y uno de ellos estuvo en Asia, otro fue a Estados Unidos y otro que vimos desde Chile. Bueno, todo esto anuncia proféticamente las cosas que están aconteciendo ahora. Dios nos anuncia antes las cosas que van a suceder, no son casualidad. Ahora el 26 de mayo tenemos otro eclipse de sol, y la luna se va a poner roja nuevamente, tal como dice acá, ¿cierto?, en la palabra. Entonces Dios nos anuncia por medio de las señales del sol, de la luna, de las estrellas. Dios nos anuncia las cosas que van a acontecer. Son juicios de Dios. Y esta luna se va a ver en Canadá, en Estados Unidos, se va a ver en Chile, Argentina, Perú, imagínate, Ecuador. Yo les pido que estemos orando por esta nación, por Chile. Hemos pasado tiempos muy difíciles. Ayer tuvimos votaciones acá en Chile. Se quiere cambiar la Constitución y predominó partidos progresistas, digamos, de izquierda, mayormente izquierda extrema, y lamentablemente sabemos que ellos, la mayoría de los pensamiento, doctrina que ellos tienen es al liberalismo, y todas esas cosas son las que Jehová, nuestro Dios, abomina. Él abomina el aborto, la libertad de género. Él abomina todas esas cosas. Para él no son de su agrado, ni el feminismo. Él tiene un diseño perfecto que tiene que ver con el amor, ¿ya?, que tiene que ver con que Dios creó hombre y mujer, que hay un diseño perfecto de parte de Dios. Entonces debemos orar mucho por aquellas personas que lamentablemente, por circunstancias de la vida, ¿cierto?, han tomado caminos equivocados, y para que Dios pueda volverlos. Dice que para Dios no hay nada imposible. Nosotros amamos a todas las personas, pero todos hemos pecado, todos nos equivocamos, todos tomamos caminos diferentes hasta que Dios nos hace volver. Y nosotros debemos orar por todas aquellas personas que andan en caminos equivocados. Yo sé que todos hemos pecado, todos nos hemos equivocado, y por eso que Dios nos llama a ser intercesores de todas aquellas personas que andan con sus vidas perdidas, para que puedan volver su vida según la palabra de Dios. Ya Dios quiere que ellos sean sanos, que todas esas personas se vuelvan a Él. A veces la vida, las circunstancias de la vida nos lleva a tomar caminos tan equivocados que nos dañamos y dañamos a otros y no nos damos cuenta hasta que Dios interviene. Entonces es tremendo lo que está pasando en Chile. Yo les pido que también estemos orando como cuerpo por nuestra nación, y no tengamos temor de ser intercesores de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, para que ellos también puedan volver sus corazones al Señor.
y entender de que apartados de Él nada podemos hacer. Su palabra lo dice. Vamos de tropiezo en tropiezo si nosotros seguimos tomando caminos independientes de Dios, no considerando a Dios, su palabra, para legislar, en este caso los que gobiernan, para hacer la constitución. No tomamos en cuenta lo que Dios dice, vamos a pérdida, las familias van a pérdida. Así que, buenos hermanos, les bendigo, que esta palabra toque tu corazón. Si tú eres nuevito, si es primera vez que escuchas esto, que Dios guarde tu corazón, que Dios te bendiga, que Dios abra tu mente para que puedas entender que Dios es amor y quiere lo mejor para nosotros. Y no siempre lo que nosotros pensamos o creemos que es bueno para nosotros lo es. Pero Él que nos creó y nos diseñó sabe cuál es el diseño perfecto. Él no se equivoca. Así que te insto a buscarlo, te insto a abrir tu corazón, a pedir salvación, a pedirle a Dios que te ayude, que derrame su gracia para que puedas salir de la situación en la que te encuentras, sea cual sea, porque para Dios no hay nada imposible. Bueno, hermanos, felices fiestas de Pentecostés. Estamos en contacto y nos vemos en un próximo video.